Bien, señores, nosotros tenemos el placer y el privilegio de tener a una persona que quizás por un esfuerzo propio, pero también por una serie de coincidencias, es uno de los dominicanos con el que puede hablar de cualquier tema. De cualquier tema. Es militar de carrera, luego fue diplomático, pero eso no es todo. Le puede hablar de política, de historia, hasta de farándula no puede hablar Soto Jiménez, que es mucho decir. Sí, sí, es así, de todo. Le damos la bienvenida al general José Miguel Soto Jiménez. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el placer es realmente mío y es más que una formalidad, porque yo tengo el privilegio de contarme entre tus amigos, cosa que no es muy difícil, ¿verdad? Eso es así. Pero es así. Pero además, quiero darte... Además es bilateral. Claro. Y además... Sí, es mutuo. Sí, te diré que es un gran placer deferir tu invitación, a la que siempre defiero con mucho gusto, y un saludo muy dominicanista para ti y para todo el equipo aquí. Gracias, general. Sí. Gracias. Uno de los temas que por razones de experiencia en el cargo que tuvo fue quizás el ministro que tuvo todo el periodo presidencial de un periodo de gobierno. Fue ministro de la Fuerza Armada durante los 4 años de Hipólito Mejía. Y eso hace que en el tema haitiano, que los militares siempre tienen especial atención, porque realmente la función del militar dominicano tiene como primera condición el cuidado del territorio dominicano. Las aguas, la Marina; la frontera, las Fuerzas Armadas y el Ejército. General, en términos generales, sin entrar en detalle de quién mató, quién mandó a matar, porque de eso se va a hablar mucho, ¿existe alguna fórmula para la convivencia de las dos naciones sin que haya posibilidad de que uno se beneficie más que el otro de esas relaciones bilaterales? Si tú crees que puedo hacerte alguna observación que yo considero importante. La primera es que hay que tener mucho cuidado, y tú eres un especialista en eso, ¿verdad? Tú no eres un haitianólogo, pero tú eres un dominicanólogo por el manejo diario del asunto. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado cuando uno enfoca el tema haitiano, porque hay que decirlo sin mucha palabrería. Eso es otro universo que no tiene que ver nada con la lógica política dominicana. Te digo con la lógica política, por no decirte con la lógica cultural, ¿verdad? Pero la observación que quería hacerte, y no es complaciente, es que, mira, yo no puedo decir que crecí con este programa, porque sería ponerme muy joven yo y ponerte muy viejo a ti. Pero yo puedo decir que sí, que envejecí con este programa y tengo buena memoria. Y yo quiero señalar que tú fuiste de los primeros en este programa que empezaste a barajar el tema haitiano como tal, trayendo una serie de personajes aquí que sería dilatado mencionar. Pero te puedo mencionar un caso. Por ejemplo, la gente no sabe que hay un haitianólogo que se llama Deli Erasme, que nació en este programa. Y José Cuello. Y José Cuello. Entonces, fíjate, yo recuerdo eso. Pero mi advertencia, más allá de la observación, es que no, aquí 2 y 2 son 4, a veces son 3, pero en Haití no, es porque hay una diferencia cultural importante. Entonces, fíjate que tú te vas con tu experiencia, como un francotirador, a hacer el tiro preciso, ¿verdad? Por donde es, porque nosotros no somos, en lo personal, yo no soy un investigador forense en ese tipo de cosas. No soy un haitianólogo ni pretendo serlo. Yo lo que quiero ser es dominicanólogo, ¿verdad? Y en eso vivo. Entonces, ¿qué es lo importante señalar en esto, ¿verdad?
el caso de que es posible la convivencia. Yo te digo que la convivencia es posible siempre y cuando se mantengan dos condiciones. Dos. La primera es la superioridad militar del dominicano en el siglo XX, porque hay que señalar que en el siglo XIX ellos eran superiores y más numerosos en lo militar. En lo militar. Ojo, y hay que observar que lo derrotamos. Siendo menos, no teniendo equipos, recursos, lo derrotamos, ¿verdad? Entonces, pero eso se hizo evidente en el siglo XX, básicamente. Ahí comenzó la superioridad militar, ¿verdad? Con Trujillo. Con Trujillo, pero recuérdate, hay que hacer dos señalamientos. Recuerda que yo tengo el gusanillo de la inquietud histórica. Y entonces, fíjese, hay que ver, parecido a lo que está pasando ahora. Recuérdense que a principios de siglo, después de la revolución del 26 de julio, de la muerte de Lilis, la revolución que surgió de ahí, que fue la de Horacio Vázquez y la de Moncácer, los dos tuvieron que enfrentar un problema, pero un problema que yo digo que la historia se repite, como dicen los marxistas, primero como tragedia y después como comedia, pero pasó lo mismo, hubo un grupo de dominicanos que por una dificultad en Dajabón se empezó a ir para la frontera armado a enfrentar a los haitianos, pero óigame, por eso te digo como Perdóneme, comedia. general. Primero la superioridad militar, y antes que se me pase el Alzheimer, ¿cuál es la segunda? La superioridad del sistema político. Estamos más avanzados en política. Y además por un hecho evidente, no es que no nos lo han regalado, no es que todo sea perfecto, que hay que aclarárselo a la gente, hay que aclarar eso, no es que sea perfecto, nosotros vivimos renegando de eso. No estamos hablando de superiores, pero el sistema político dominicano es superior, y eso se ha forjado después de la muerte de Trujillo, del ajusticiamiento de Trujillo, se ha ido forjando en todo este tiempo, ¿verdad? Pero no fácilmente. Tú podrías dar un diplomado de eso, de manejar diariamente el quehacer dominicano. El quehacer dominicano, la lógica política dominicana es superior. ¿Por qué? Porque hay instituciones que funcionan bien, que funcionan mal, pero hay instituciones. Pero las hay. Y esas instituciones funcionan. Y hay una elección de un presidente, si no se reeligen, porque entonces es más, cada 4 años. Y entonces eso comenzó siendo tortuoso al principio, pero se ha ido imponiendo. Pero allá es imposible. Pero allá ha sido imposible. Porque esa es otra cosa que hay que señalar, Julio. Tú dijiste, yo no quiero detalles. Lo que es lógico es que el Estado, y un razonamiento simple, el estado de desasosiego y de inestabilidad política en Haití es permanente, no es novedoso. Este es un pico de la crisis, como ha habido muchos picos. Siempre están en esa situación. Siempre, pero ven acá, en cuanto a ¿tú sabes cuántos gobiernos han derrocado en Haití en su historia? Derrocado, 24. Más asesinatos. Señores, el padre de la patria haitiana, Jean-Jacques Dessalines, en 1806, no solamente fue asesinado, ¿no? Fue picoteado. Y le cortaron su miembro viril y se lo metieron en la boca. Y el ayudante, el lugarteniente de Dessalines, que se llamaba, o lo apodaban Yayú, ¿verdad? Cuando lo que le dijo a los asesinos, yo estoy con ustedes, se le volteó ahí mismo, al frente del cadáver. Esa es la realidad. Y la suerte que no era... Esa es la realidad. Y a mí en esto, mira, hay muchas hipótesis de las motivaciones, hay muchísimas hipótesis, pero la principal que yo quiero que tú veas, donde yo no tengo duda, desde el primer momento que yo vi eso, es que había un problema, no de droga como se dijo, ¿verdad? Que podía haberlo por lo que es Haití en el encuadro del narcotráfico. Había un problema político, fundamentalmente político. Un problema político fue que generó eso. Para mí, señores, hace 18 meses que Haití está convulso, y expresado con bandas armadas, pero solamente eso no se lo inventa Soto, hay que verlo en las fílmicas, de las ciudades, en manos de las bandas. Ahí hay un tal Barbecue, Barbecue, un jefe de una de esas bandas que tampoco ha sido nada nuevo en Haití. Dice Michel, y eso que no eres haitianólogo.
No, bueno, pues Si yo fuera pienso, haitiano. pero como tú dijiste, es por un asunto militar. Sí. A mí me enseñaron Sí. que hay que conocer el contrario, el adversario. Además, tú tienes un amigo que te enseñó mucho, que fue Deli. No, óyeme, y Deli sabe mucho de Haití y tiene muy buenas relaciones en Haití, Sí, ¿verdad? sí. Tiene muy buenas relaciones. Naturalmente, vamos a decirle sesgado, tendenciado. General, ¿y usted no le da importancia solamente a esos dos temas, el político No, y yo allá? digo ¿Usted que- no le da importancia a la comunidad internacional ni nada? Yo estoy respondiendo la pregunta de él. ¿Cuáles son los puntos? Para mí, básicamente, la simetría militar que yo creo, ahí viene el anuncio comercial, que yo creo que hay que mantener y aumentar. Porque en eso Aumentar. sí, en eso se basamenta la paz. Y el otro es la fortaleza de nuestras instituciones, con todos los problemas que tenemos diariamente. Démele para atrás. Solo la presencia mantiene la paz No, de esa fuerza militar. Vamos a cambiar la palabra técnica. La disuasión militar Ah, ya. mantiene la paz, ¿verdad? Entonces, hay modelos, se puede hablar de un modelo trujillista de la frontera, ¿verdad? Y se ha ido cambiando precisamente, pero eso es un trabajo es un trabajo permanente y continuo de actualización de esa estructura, ¿verdad? Y cuando yo te digo que hay que aumentarla, ¿qué es lo que hay que aumentar, básicamente? Hay que aumentar esa disuasión, la capacidad de disuasión de nuestras Fuerzas Armadas, y yo pienso que en una que otra medida se está haciendo, ¿verdad? Porque fíjate, hay una cosa que la gente debe reparar, Julito, que nosotros nos vamos siempre con el primer lanzamiento. Los militares no trazan la política, ojo, son un instrumento Exacto. de ella, ¿verdad? Entonces nosotros a veces le damos atribución a los militares y en nuestras quejas, ¿verdad? Sin saber que constitucionalmente las Fuerzas Armadas son fundamentalmente obedientes y otra cosa muy importante, en ningún caso pueden deliberar, ni aún en sus asuntos. General, hay un tema, ahora que usted mencionó eso de los militares y de la disuasión, que lo mencioné en un programa hablando del tema de la frontera, y es en un video que se hizo famoso de una turba haitiana peleando con unos militares armados fuertemente con ametralladora M16 dominicanos, y los militares dominicanos no hicieron nada. Y tú dices, ¿qué pasa? Bueno, es que si yo lo mato o le tiro, me van a mandar a la justicia normal. Sí. Y yo decía, me gustaría la opinión del general Soto Jiménez en esto, porque primero, la disuasión no es lo mismo que tú decir, qué orden, qué protocolo, en un momento como ese que hay que vivirlo, para qué es que se use el asunto, cuándo es que usted tiene la capacidad de defender su país. Mira, todos los planes de contingencia de la Fuerza Armada están basados en eso, es lo que tú estás diciendo. En la hipótesis de que puede producirse una poblada, una masa migratoria. Óyeme, porque yo siempre he dicho, pensar que Haití, Julito, pensar que Haití es una amenaza militar para la República Dominicana es un absurdo. Ese es el país más pobre del hemisferio occidental. Ahora, pensar que esa no es la más grave amenaza que se le ha planteado jamás al Estado Dominicano es una inobservancia que podemos pagar muy caro. Y cuando se habla de Estado fallido, incluye que ahí no hay ni policía ni militar. Bueno, ahora hay unos aprestos de eso, pero mira, yo he hablado contigo de eso. Aquí el problema no es eso del Estado fallido. A mí es muy técnico, bonita, como que suena la palabra. Yo digo no. Yo digo que ese es un Estado fuñido. Fuñido. Es mejor, Sí, es seguro. mejor así. Y quizás con J. Fuñido Sí, con jodido. J. ¿Verdad? Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y entonces, hay una comparación que me hizo a mí en una ocasión el general McCaffrey. Estando yo de agregado militar en Washington, con el grave problema, él me hizo una observación, me dijo que más o menos el 30 o el 35% de la cocaína que entraba a los Estados Unidos entraba por Haití, República Dominicana, Puerto Rico y territorio continental. El 35%, ¿verdad? Una cifra que a mí me asombró. Naturalmente tampoco soy especialista en el tema. Y entonces, él me habló precisamente de eso. Yo no sé si tú recuerdas que en esa ocasión era presidente el presidente Leonel Fernández. Entonces los Estados Unidos, alarmados por eso, crearon lo que se llaman los DOIF,
Los DOI son destacamentos de localización del narcotráfico, financiados por ellos en la frontera para poder controlar eso. Pero estaba de moda entonces la palabrita del Estado fallido. Pero él me hizo una observación interesantísima. Me lo comparó con el sistema ese, el fenómeno galáctico de los hoyos negros. Me dijo, Haití es un hoyo negro. Yo inmediatamente me fui por lo racial, por el color de la piel, ¿verdad? Me dice, no tiene que ver nada con eso. Es que los hoyos negros tienen la particularidad, ¿verdad? Por la gran gravedad, por la intensidad de la gravedad del hoyo negro, que es lo que lo hace ver negro, que hasta la luz se la traga, que se traga todo lo que tiene a su alrededor. ¿Verdad? Y entonces, de ahí yo saco lo siguiente, y es que el problema es que Haití tiene un club de amigos internacionales que hablan muchísimo, ¿verdad? Sin embargo, que no hacen nada, pero el único que sufre las consecuencias de esa situación es la República Dominicana, ¿verdad? En la República Dominicana. Y ahí volvemos a lo que te quiero repetir, que hay que repetirlo mucho. La llamada identidad nacional, que es un término muy tecnocrático y profesional que usan los sociólogos, los politólogos, los antropólogos y demás. La identidad nacional tiene muchos factores, el racial, el económico, el geográfico, pero el más importante es la cultura, es la cultura. Pero yo no estoy hablando de violín, poesía, danza clásica, yo no estoy hablando de eso. ¿Y cómo es posible que dos países tan diferentes nunca, bueno, a Puerto Rico usted va y encuentra cómo los puertorriqueños mantuvieron su cultura y ha ido, pero nosotros jamás nos integramos ni ellos a nosotros? Por la diferencia cultural. Ahora, lo que tú acabas de decir, eso mismo, lo que pasa es que aquí no se usan los referentes. Lo dice Duarte, Juan Pablo Duarte, el fundador de la República. Él dice, lo primero, categóricamente, entre Haití y la República Dominicana no puede haber fusión alguna. ¿Por qué? Y ahí viene el problema que tú estás diciendo. La diferencia cultural, comenzando por el idioma, las costumbres, todo totalmente. Es la diferencia. Tanto en lo que usted ha leído como lo que ha escrito y lo que vivió ahí en esa posición. Hay fusionistas. ¿En el país? Sí. Dominicanos. Lo hay, pero también Duarte lo dijo. Recuerda que Duarte lo dijo. Duarte dijo, hasta que no se castigue a los traidores como se debe, vamos a seguir siendo víctimas de sus maquinaciones. Es más, se inventó una palabra, él, para mencionar a los traidores. ¿Sabes cómo le decía él? Orcopolitas. ¿Tú sabes lo que es orcopolita? Ciudadano del infierno. ¿Verdad? No solamente para categorizar sus enemigos, sino porque eso siempre ha estado ahí. Lo veía, antes, en la independencia, ¿usted sabe cómo se catalogaba los traidores? ¿Verdad? Como que no tenían fe en la República, que no tuvieron nunca fe en la República, que no creían en la República. Ok, usted obliga a estudiar una etapa de la historia, que es del 44 al 63. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué se incubó que parte de los independentistas prefirieron una anexión y los otros enfrentar esa anexión? Bueno, eso para mí eso es una lo que prefirieron que es una corriente mucho más vieja. Lo que tú estás diciendo es una corriente mucho más vieja. ¿Más vieja del 44? No, pero claro que sí. Óyeme, el primer partido dominicano, que fue el Partido Liberal, fue de Núñez de Cáceres. Anterior a Núñez de Cáceres, de Sánchez Valverde. Eso que tú dices, que yo cojo ese periodo, no, eso viene desde la colonia. ¿Y por qué luchó la independencia efímera? La independencia efímera, realmente nació ese partido, que es lo que te iba a decir. Ese partido nació básicamente para lograr mejores condiciones. Dentro de la ocupación. No de haitiana, sino española. Ya. Española, ¿verdad? Pero entonces eso lo llevó necesariamente, sobre todo la tosudez de España, lo llevó a la independencia, que fue un movimiento, y tú vas a comprender lo que te digo, yo lo considero un movimiento equivocado, ¿verdad? Equivocado no en la intención, sino en la forma, porque ellos, todos los dirigentes de ese partido eran intelectuales. Gente que había escrito muchos libros, que escribía en francés, que escribía en latín, que escribía en italiano, en español, pero se le olvidó una cosa, que el 85 o el 90% de los dominicanos en esa época eran analfabetos.
Eran todos, fueron todos profesores universitarios y no eran rectores. Criollos, no eran criollos. Sí, eran criollos. Analfabetos. Sí, los criollos, ¿verdad? El país, el 90% de ellos era profesor universitario. Estoy hablando de los dirigentes del partido, ¿verdad? ¿Pero de qué universidad? Una universidad que tenía menos de 20 alumnos en la ciudad de Santo Domingo. Y en la ciudad de Santo Domingo, que todo el mundo se cree que era eso que nosotros estamos tan orgullosos, que era una ciudad muy pequeña, desigual, y donde no estaba el poder político, porque el poder político estaba en las haciendas. Entonces, está lleno de... ¿Cómo hacer que el nuevo país, usted le ponga Haití español? Ese es el nombre que le da Núñez de Cáceres. Pero ellos no saben que la mayoría de los dominicanos en la ruralidad, que es la mayoría del país, estaban cansados de las depredaciones haitianas. Estaban cansados. Entonces, otra cosa, la bandera de la Gran Colombia. Ahora es muy fácil ir a Venezuela y a Colombia, es una hora de viaje. Pero antes, ¿cuánto era? Y se conocía aquí esa bandera, ¿verdad? Totalmente desconocida. Y el apoyo que busca en la Gran Colombia, ¿verdad? Que tú sabes lo que pasó con eso. Cuando le llegó la comunicación de adhesión del nuevo país a Bolívar estaba en Colombia con Santander. Y entonces le llevaron, mire que la República Dominicana se adhiere, y Bolívar le dijo, no, deja eso por ahí, para que lo negociemos con una potencia. ¿Verdad? Eso es así. Entonces, fue un movimiento equivocado, ¿verdad? Hay historiadores que dicen que lo justifican, yo no lo justifico. Ahora, yo uso de nuevo a Duarte. Eso pasó 22 años anterior al movimiento de Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Sin embargo, Juan Pablo Duarte nunca lo menciona, ni lo menciona ningún independentista. Un antecedente de hace 22 años es como si usted no mencionara la muerte de Trujillo, para nosotros, ¿verdad? Sí, que hace 60, hace 57 no años. Sí, entonces ese es el problema. Entonces, yo lo que te digo, que las raíces de esa identidad nacional cultural vienen de la colonia. ¿Usted coincide con que todo lo que ocurre en Haití a quien más afecta es a nosotros y más que a los haitianos? No, lo que más afecta es a los haitianos. Ahora, mi punto de vista, y tú sabes que el guardia cuando no la hace a la entrada, la hace a la salida, ¿verdad? Entonces yo te digo a ti, ¿cómo lo veo yo? No puedo despejarme, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta también una cosa, ¿eh? La estrategia de Haití es la estrategia de la lástima, ¿verdad? Y ellos son tan pobres, tan desvalidos, bueno, entonces la comunidad internacional, el pobre Haití, nosotros somos los verdugos. Los malos. Ahora, yo lo que te digo a ti una cosa, que mi visión en eso es lo siguiente, ¿verdad? Ahí viene la cosa del guardia. Yo lo que pienso es que los políticos, los sociólogos, deben conocer las razones de Haití, las razones. Ahora los guardias no. Los guardias no tienen que comprender lo que está pasando en Haití. Los guardias lo que tienen es que evitar el trasiego ilegal, el contrabando y custodiar la soberanía territorial. ¿Cuándo se borró la mente del guardia que le había dejado la herencia del régimen de Trujillo? Y ya es otro guardia, o hay todavía ese pensamiento. Sí, no. Yo pienso que eso va más allá de Trujillo. Tú pones Trujillo. Y en el caso suyo, que ya hace 20 años, 20 y pico de años, claro, de que ustedes dejaron el poder. Claro. Usted y los militares de esa época pensaban distinto a lo de Trujillo y a lo de ahora. No, ¿en cuanto a qué? ¿En cuanto a la frontera? Sí, no, en cuanto a la función de las fuerzas armadas. Eso tiene que ir, y te lo voy a explicar, eso tiene que ir evolucionando para, so pena, las Fuerzas Armadas puedan perder su vigencia social, su vigencia en la sociedad. Entonces, cada cierto tiempo, ¿verdad? Esos cambios que tú llamas, teniendo en cuenta que eso es una institución conservadora por naturaleza. Ahí no pasan esos grandes cambios así de un día para otro, ¿verdad? Entonces, esos son cambios que se van sucediendo paulatinamente. Ahora, tienen que cambiar. ¿Y siguen siendo no deliberantes?
ese es el gran dilema que viene desde la época que tú dices que yo cojo como fuente. Desde Pero la usted tenía un gobierno aparte ahí en las Fuerzas Armadas. Sí, está bien. Digo, no un gobierno aparte, pero era bastante autónomo. Usted logró hacer hasta unos cursos con un grupo de comunistas que hasta celebran eso todos los años. Te voy a hacer una pregunta, Sí, ¿verdad? sí. Yo sé lo que tú me estás diciendo. Sí. Ahora, ¿esos comunistas eran dominicanos? Sí. Bueno, precisamente. Yo creo personalmente, ¿verdad?, que no hay muchos tipos de dominicanos. Hay dos tipos de dominicanos. Los que lo ejercen como tal y aquellos que no lo ejercen. Pero eso pasó, hay un efecto no deseado que pasó ahí. ¿Qué pasó? Los comunistas no cambiaron de manera de pensar, Sí. pero sus militares sí cambiaron de manera de pensar ¿Cuál? con esos cursos. Claro. Seguro que Claro sí. que sí. Y lo vieron como dominicanos. Y eso fue una muerte ritual. ¿Usted sabe de qué? Del gran fantasma. Porque yo dije aquella vez, que hasta tú yo creo que me criticaste aquí, Sí. yo dije que las Fuerzas Armadas, cuando yo era coronel, que las Fuerzas Armadas seguían organizadas para defender una dictadura que había desaparecido hacía 40 años. Entonces, Eso es verdad. ¿verdad? ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, sí, eso es verdad. Entonces, esa apertura, como le llaman algunos, esa apertura que se hizo en las Fuerzas Armadas, óyeme, que hay que darle su crédito también, no solamente a Soto Jiménez, sino a Hipólito Mejía, por lo que es la naturaleza de la Guardia. ¿Tú te crees que esa cosa yo lo puedo hacer porque a mí me dio la gana? O que yo le impuse. Era con la autorización y por iniciativa del presidente, pero eso es lo que ha ido matando. Pero esa libertad que usted le dio a las Fuerzas Armadas, esa apertura más que libertad, se la dio el presidente a usted a un punto de que repite los 2 años y segundo, hubo un juicio en que usted declaró la verdad. Claro. ¿Verdad? Dijo, eso no fui yo. Sí. Eso no fui yo. Sí, sí, usted sabe de lo que hablo, ¿verdad? Pero claro, Está bien. claro. No. Yo me fui más lejos. ¿Verdad? Ir a declarar, ¿verdad? Previa. Eso que estamos viendo hoy de Sí. cosas. Tengo otra observación que hacer. Yo fui como testigo, ¿verdad? Y fui interrogado por el señor fiscal del distrito y lo demás. Ahora, ¿cuál es la mejor forma, Julito? Eso lo dijeron los latinos hace 2000 años. La mejor forma de disipar la calumnia es con el uso de la verdad. La verdad. La verdad, pura y simple, ¿verdad? Pura y simple. Pero la verdad no tiene tintes. Es la verdad. ¿Ves? La verdad no es La otra verdad. cosa. Creo que había alguien que Pero a decía veces cambian la cabeza con la mentira y uno no sabe cuál es uno y cuál es otro. bueno, pero la verdad siempre prevalece. Tarde o temprano. Mira, hay un faraón egipcio, que es Amenhotep IV, para decirte algo, que porque se atrevió a hablar del monoteísmo, lo borraron de la historia. Hasta de la piedra lo quitaron, ¿verdad? Pues lo borraron de la historia. Pero resulta que ese ahora, el famoso Tot, es el faraón más conocido ahora, después de todo eso. Después que lo borraron. Después que lo borraron. Porque la historia finalmente no se puede borrar. Ahora, que nosotros conozcamos o no conozcamos la verdad es un asunto de conciencia ya. Y de firmeza y determinación. Usted con conocer bien la frontera, usted habló ahí de educación, de los militares, del contrabando, de aquí para allá, de allá para acá, y conoce bien, no todo es migración. ¿Qué pasa en la frontera? Cuando usted le hablan de un muro y ahora de una verja perimetral no completa y digital, porque parece que tiene algo de tecnológica. Sí. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted cree que eso va a contribuir a que mejore el tema de la frontera o realmente tenemos que mantenernos con la presencia militar e incentivarla? Mira, yo pienso que yo estoy de acuerdo con el muro. Estoy de acuerdo con el muro, con la verja perimetral, lo que sea. Pero hay que comprender la verja perimetral. No estamos hablando de un muro como tal, ¿verdad? Porque la frontera tiene 370 kilómetros, ¿verdad? Entonces ahí hay sitios donde la frontera no existe. No hay obstáculos naturales ni artificiales del terreno, ¿verdad? Y hay otro que es inaccesible, que es el macizo cordillerano. El Masacre se pasa a pie, pero el Altibonito no. ¿Me explico? Entonces, en aquellos sitios donde la frontera no hay esa, hay que hacer una valla perimetral, un muro, lo que sea, ¿verdad? Pero no simplemente el muro,
No es simplemente el muro, sino una presencia militar ágil y versátil, y con la tecnología para poder hacerle frente a las irrupciones de ese contrabando ilegal. Que tú comenzaste la pregunta dándole un tinte interesante, que hay que mencionar, me lo permite, Julito. Óyeme una cosa. Óyeme, los males de la frontera, de esa frontera, son los mismos que pasan en toda parte del mundo. Nosotros con nuestras limitaciones de todo tipo. Sí, pero cuando hay países que son iguales, no pasa. No. En Europa, por ejemplo. Portugal y España. Portugal y España. Portugal y España, pero existe, aún ahí existe como tal la frontera. Yo lo que te quería señalar es que esos problemas, el narcotráfico, la trata de todo, la trata de blanca, el problema de la migración ilegal, todos esos temas, todos son los de toda la frontera del mundo. Pero países con más posibilidades, más desarrollo, más capacidad tecnológica, ¿verdad? Los países del primer mundo no han podido controlar el tema de la frontera. Con todo, no lo han podido. Ni México y Estados Unidos. No, México y Estados Unidos. Pero fíjate lo que pasó. Sí, pero él dijo algo ahí, que ojalá que Kelvin lo consiga. Mire, general, hay un significado. Usted dijo, yo estoy con el muro. Quizá por el significado del muro. Sí. Porque la frontera, sí, nosotros tenemos ahí los famosos, las famosas pirámides, las que están, las 200 y pico que hay ahí en la... Sí. Yo la he visto en la finca de Castillo, sí, de Aguacate, y vi algo interesante. Lo que usted dijo al principio, hay sitios que usted no sabe dónde está. Sí. Hay lugares que usted no sabe en qué parte está. Sí. Ahora, cuando llega a la pirámide, sabe en qué parte está. El muro, el gran contenido para mí, el gran contenido del muro es el significado. Es su significado. Y entonces me falta decirle que sobre el muro y detrás del muro, como en una gran trinchera nacional, tiene que estar la conciencia nacional, la conciencia de lo que es eso y de lo que permite eso. Porque la gente está equivocada. La frontera, más que una línea de demarcación, divisoria, etcétera, es como decía el padre Avelino, se murió el padre Avelino, allí en Pedernal le decía, la frontera, aquí no termina la patria, aquí comienza la patria, ¿verdad? Y entonces, a la frontera hay muchas formas. Y sobre el muro tiene que haber entonces lo que se llama la frontera senoviente. ¿Qué es la frontera senoviente? La frontera senoviente es la frontera viva, que la gente pueda vivir decentemente ahí, que produzca, que tenga facilidades, que tenga... Tanto tiempo viéndolo, oyéndolo y tratándolo y leyéndolo, me da la gana de pensar que José Miguel Soto podría ser un seguidor de la teoría de que el mundo es uno y somos ciudadanos del mundo, pero que eso es imposible porque se necesita reciprocidad. Es decir, que uno quisiera que sea así, pero cuando tú tienes las diferencias económicas, sociales, raciales, culturales y el exilado político, el exilado económico, se da cuenta el por qué Estados Unidos tiene una frontera, si es la madre de la democracia. ¿Cómo usted piensa en que el hombre es un ser único, universal y que el mundo es uno solo? No, yo no pienso eso. Yo lo que pienso es la teoría, que eso es viejísimo, no estamos inventando nada tú y yo, la teoría de las fronteras naturales de Voltaire, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Porque no es simplemente el territorio, es el territorio y lo que contiene el territorio, incluyendo su gente. Y además la riqueza del territorio. Fronteras naturales, los Pirineos y el Río Grande. Bueno, las fronteras naturales, lo que marcan dónde acaban los estados. Y también los recursos. Los recursos. El uso, sobre todo, el uso de los recursos. Porque ese es el gran problema. No es el asunto que los haitianos son prietos y que somos... No es eso. No es eso. El problema es que la democracia dominicana, hasta ahora, no ha podido darle un sistema de salud decente a la gente, ni ha podido darle educación plena, ni ha podido darle una seguridad social eficiente. Esos son los grandes... El problema del empleo, de la democracia. Ese es el problema de la democracia. Ahora, nuestro sistema político y nuestra democracia, su fin es darle eso a sus ciudadanos. A sus ciudadanos. Pero nosotros tener el problema continuo de estar agobiados por
una presencia ilegal que se come y se traga esas posibilidades, como la corrupción. Ese es el gran dilema de la corrupción. No es que tú te cojas unos cuartos que tú tienes, que no tienes, no es eso. Es que le quita posibilidades a la salud pública y a todos los demás. Bien, vámonos a la política local. Se hablan de las repúblicas. Sí. ¿Qué es la Quinta República? Bueno, la Quinta República yo lo he explicado 1000 veces, pero te lo voy a volver a explicar. ¿Qué es la Quinta La República? Quinta República nace, el nombre, ¿verdad? Que me ha traído a mí la dificultad de tener que explicarlo muchísimas veces. Sí, Y pero hoy ¿qué es también. la Quinta? La Quinta República es simplemente la división que han hecho los historiadores del periodo nacional. ¿Cuántas repúblicas hemos tenido? 4. 4. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles ¿Cuáles fueron las 4? La primera república fue de 1844, tú lo dijiste los otros días, hasta la gran traición del 1861, con la anexión a España, ¿verdad? Ahí sucumbe. ¿Cuándo nace la Segunda República? La Segunda República nace De la Restauración. con el grito de Capotillo y la guerra restauradora que duró 2 años. Hasta el 16. Porque ahí nace entonces... Hasta que llegan los americanos. Lo que llegan los americanos, ¿verdad? Perdemos de nuevo... Te llevaste a Lili por el medio ahí. Claro, no, porque Lili es parte integral de la Segunda República. Es uno de los problemas de la Segunda República, pero mencióname el otro también, y no creo que por razones clasistas tú lo hagas, pero mencioname a Báez. Los historiadores favorecen a Báez como que no fue un dictador. Fue un dictador y sangriento, y la verdad que nos metió en grandes líos, en los empréstitos. Él fue que comenzó con los empréstitos y no escatimó esfuerzo. Hasta el 16, tercera, ¿verdad? La Tercera República es la que nace en el 24, la tercera, ¿verdad? Porque la ocupación Cuando se va la ocupación. Cuando se va la ocupación, que se propician elecciones libres, ¿verdad? Donde el tío abuelo de tu amigo Jacinto Peinado, que en paz descanse, debió ganar las elecciones del 24, porque él fue que produjo el efecto de la retirada de los norteamericanos, ¿verdad? Pero ganó Horacio Vázquez. Y Horacio Vázquez, como le decían en la época... ¿Y ese Peinado fue el mismo que fue títere de Trujillo después? No, todo lo contrario. Eran 2 hermanos. Ah, ya. Francisco J. Peinado, que es don Pancho, que es un prócer, digo yo, de la civilidad, y su hermano, Jacinto Bienvenido Peinado, que era el abuelo directo de Jacinto. Bueno, pero ellos tenían una oficina de abogados juntos, ¿verdad? Muy próspera y notoria. Cuando vino la Trujillo, entonces don Pancho dijo, mira, yo no sé si tú, pero yo te vendo la parte, o te cedo mi parte de mi bufete y me voy a París, porque yo no aguanto esto. No estoy de acuerdo con esto. Se fue. Y se fue y murió en París, no volvió más. Y don Mozo se quedó, fue funcionario en los inicios, en el mismo 1930, y de ahí alcanzó la posición que... De presidente. Primero vicepresidente y después presidente. Y se murió en ejercicio. Y entonces le sucedió el vicepresidente, que era Troncoso de la Concha. Entonces la tercera fue del 21. Del 24, ¿verdad? Al 65. Volvió al 65. Hay discusión en eso. Porque lo que realmente, ahí hay que mencionar a Balaguer de nuevo, lo que realmente produce una nueva república es la constituyente, paradójicamente. La de Bosch. No, la constituyente de Balaguer. Balaguer hace la constituyente del 66 para romper el antecedente del 63, la de Bosch, que fue junto con la de 1858, una de las constituciones más liberales y democráticas del país. Entonces ahí termina la tercera. Ahí termina la tercera y con Balaguer comienza, con esa constituyente, la cuarta república, que es la que estamos, ¿verdad? Que no aguanta más remedio. Más remiendo. Ya hay que ir para la quinta. Remiendo. Bueno, la quinta es la que debe ser, la que es un retornelo, para decirlo así, al pensamiento original. ¿Y qué pasó que se me pasmó la quinta? No, a la quinta la pasmaron los acontecimientos, ¿verdad? que es la realidad, porque la política se nutre de realidades. De hechos. Ahora, seguro. lo que no se puede hablar es de desaparición porque eso está en la lactancia ahí.
la lactancia no, está latente. 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 Sí. General, yo tengo una pregunta final y es, cuando uno, el que lo conoce y conoce un sector, mira, en el día de ayer estuvimos con Pelegrín Castillo, Sí. son gente que tienen ideales muy nacionalistas, Sí. en todo el sentido de la palabra. ¿Usted no ve que las nuevas generaciones no tienen ese sentimiento? Que no hay, que nosotros no tenemos una generación futura que piense y que usted dice, vamos a defender nuestro país. Aquí hubo, ¿qué usted acaba de mencionar? Que aquí hubo gente que sin pedírselo cogió sus armas, Claro. sin ser militar y siendo menos, y cogieron para la Más frontera. de una vez. ¿Verdad? Pasó en el Cogieron gobierno para de la Horacio Vázquez y pasó después en el gobierno Sí. de Mon Cáceres con la dificultad del río Pedernales. Hay una generación Ahora, que espera, se pone no, una, no, déjame un escudo decirte en el algo pecho. interesante, ¿verdad? Porque hay que comprender el pensamiento de las corrientes liberales, ¿verdad? Bueno, y Juan Bosch, tu papá vivió esa época, muy joven, pero la vivió. El único presidente de la democracia que estuvo a punto de irse a una guerra con Haití, una guerra Sí, de verdad. fue Juan Bosch. Cuando mandó. ¿Eh? Aquí prefieren hablar de un cuento que escribió sobre Ogui Pie, que sí o qué. No es eso. Es que como presidente movilizó todas las Fuerzas Armadas. Y fue cierta esa movilización. Oh, pero claro. Yo quiero enseñarle. Hay gente viva. Quiero enseñarle algo. Sí. Porque lo que está Escúchame, ¿tú sabes quién era uno de los comandantes? Sí, Ahí Fernández Domínguez. sí, Fernández Domínguez estuvo ahí. sí. Una de las cosas Hay que jóvenes. pregunta Michelle. Hay jóvenes y me da. ¿Jóvenes qué? Ahora. dispuestos a eso. No, lo que quiero preguntar es justamente eso. Esto que yo le voy a enseñar, ¿usted entiende que a los jóvenes les importa eso o que nada más nos importa a una parte? Mire, esa es la frontera en Calimete. Sí. Esa es la carreterita del lado de Castillo. Mire, la pirámide número 192. 192. 192. Ahí solamente es la pirámide de que limita. De los otros lados uno no sabe Sí. qué es una cosa y qué es otra. Sí. Realmente la gente de ahora le importa eso, esos muchachos. Mira, yo tengo te voy a decir con indicios, para no especular, yo pienso que sí le importa. Sí le importa. Tú quieres ver, si tú, aquí ahora todo se va con encuestas y estadísticas, y qué bueno, eso es un avance. Si tú, en todas las estadísticas que se han hecho, en todas las encuestas que se han hecho, con el tema haitiano, aquí la gente se cree que estamos partidos en dos. El temperamento nacional está dividido en dos, ¿verdad? Un lado que es pro-haitiano, y otro lado que es, no, eso no es así. Sí. Hay un 85 o un 90% de gente que cree en la dominicanidad. Bien. Y que lo que no creen, oye, algo que, y qué bueno, la intuyen, ¿verdad? Bien. General, usted fue ministro de un gobierno del PRD. Las Fuerzas Armadas se supone que son apartidistas, Sí. pero los ministros no son apartidistas. Eso es una realidad. Sí. Ahora, ¿hay cambio o no hay cambio? ¿Dónde? En República Dominicana. ¿Cambio de qué? El cambio. Bueno, pero eso es cultural. Nosotros cada vez, todos los 16 de agosto, todos los 26. Ahora tú dices, tú dices. Sí, hombre, el con Luis sistema. Abinader y el PRM y la alianza y sacar Bueno, el PLD. a ti- ¿Termina la era del a PLD o ti- no terminó la era del PLD? A ti se te olvidó el cambio sin violencia. ¿Tú ves que eso es nuevo? El cambio sin violencia. Yo hasta me sé varias cancioncitas de eso del cambio sin violencia, que era muy pegajosa, ¿verdad? Siempre, sobre todo cuando son de diferentes partidos, porque cuando son reelecciones, esos cambios no se sienten, ¿no? Eso es así. Eso es. Entonces, resulta que es el regreso a esas mismas opiniones. ¿Tú me entiendes? Es igual, vuelvo y te digo, El movimiento pendular de la historia. hay algunos que le llaman la arritmia. Exacto. La arritmia histórica. Y comparando. nunca usted se entusiasmó con un programa de televisión, con producir un espacio televisivo. Nunca Mira, déjame decirte una cosa. saltó la idea. Sí. Lo tuve la idea. Pero no tuve la idea. A ti se te olvidó una Como cosa. usted se Yo entiende- tenía mi programa que llamaba La Quinta República. Sí. ¿Eh? Era más político. Sí, que era dirigido, no, y sobre todo sobre ese movimiento, ¿verdad? Pero yo lo que te digo, yo no sé si
pensé en eso. Yo lo que te digo es que la labor que tú haces, que es muy importante, y yo la veo así, hay que hacerla. Cuando mencionaste a Pelegrín y otros, y otros, que no son pocos tampoco, yo pienso que es una labor permanente. ¿Por qué? Para mantener eso que tú llamas, que esos muchachos no están en eso. Mira, yo pienso que esos muchachos sí están en eso. Es lo mismo que pasaba con la política, lo que nosotros lo llamábamos. Sí, pero hay nacionalismo selectivo. No. Es que por eso a mí no me gusta usar esa palabra de nacionalismo, porque está sesgada también, ¿verdad? Cuando yo hablo de nacionalismo, se habla de nacionalismo, se puede pensar en otra cosa, ¿verdad? Y entonces los amigos tuyos, los comunistas, te dicen, no, eso es fascista, eso es fascismo, eso es un facha, bien, como dicen ellos, ¿verdad? No, yo lo que pienso es, mira, es la facha, mira lo que pasa, es que viene. Quizás lo más curioso e interesante del caso es lo que se ha inventado ahora, de los guau Sí. y de los popis, ¿verdad? Ahí tienen ustedes que siempre ha existido. Julito, ¿tú sabes cómo le decían a los trinitarios y a Duarte? Los filorios. Los filorios, una florcita chiquitica. Sí. Y siempre le decían la revolución de los muchachos. Y tú sabes lo que piensa el dominicano de los muchachos, ¿verdad? Que el que se acuesta con muchachos amanece como eso mismo. Sí. ¿Verdad? Entonces, siempre ha sido eso. Ahora, yo te digo a ti, eso de que todo tiempo pasado fue mejor, no es verdad. Yo lo que te digo a ti, que los muchachos, los popis y los guaguaguá, lo han hecho todo en este país, siempre. Mire, siempre. Cuando el PLD llegó al poder, un amigo mío, de nombre Marcelo Bermúdez, sí, que siempre fue proclive al PLD, pero nunca se equivocó y me hizo un regalo que tenemos aquí y me dijo, ese regalo para ti tiene un nombre, el ojo avisor. Él vio por adelantado todo y tenemos aquí la estatua que me regaló Marcelo. Al lado, cuando vi la lista suya, le traje de mi oficina algo que quería mostrárselo. Y ¿qué significa el guaraguao puté? ¿Es el águila dominicana? Mira, no, espérate un momentito. Lo primero es que el guaraguao no es un águila, es un halcón. Ah, es un halcón. Es un halcón, ¿verdad? Y son familias, pero ya eso es otra cosa. Yo lo que quiero decirte es que mi predilección de esa ave totémica en mi vida tiene que ver con 3 condiciones propias del guaraguao, del halcón, ¿verdad? Que en el lenguaje de los naturalistas, sí, el guaraguao se llama buteo jamaicensis. Buteo jamaicensis. Bueno, esa es otra historia. Pero tiene 3 atributos con los que yo me identifico y siempre me he identificado y ojalá me pueda seguir identificando. El primero, es un ave que vuela alto. Que vuela alto. Muy alto. 2. ¿Verdad? 2, tiene buena vista. Muy Su presa la cansa ver desde las alturas. Ella sabe que hay un conejo o algo por ahí. O un ratón. O un ratón, ¿verdad? Sí. O un lagarto. Cualquiera. Sí. 3. 3, tiene garras fuertes. Y cuando agarra, no suelta. No es suelta. No suelta. Por eso a usted le gusta los guaraguao. Además, el símbolo de una unidad que tuvo que ver mucho con mi carrera militar, que es el 6º batallón. Que se llama los guaraguao. Sí, claro. General, gracias. Venga gracias todos los días y fiestas de guardar. Sí, bueno. José Miguel Soto Jiménez. Gracias, general. Bueno, siempre. Gracias. Encantado.